General, un gran gusto recibirlo. Es un gusto muy grande para mí también poder compartir estos momentos con usted. Por favor, ¿cómo está viviendo el actual momento de la Argentina? Tendría que decir, si soy bien sincero, y trato de serlo, como deben estar viviendo la mayoría, la inmensa mayoría de todos los argentinos. Es un momento difícil. Es un momento difícil el actual, pero no va a cambiar y va a ser muy difícil para quienes tengan la responsabilidad de gobernar a partir del Día Nacional del Tango. El 10 de diciembre, el Día Nacional del Tango. No, el 11 de Ah, diciembre. entonces el 10 de diciembre es pura fiesta, Día de los Derechos Por Humanos. eso digo, Que claro. y es Día Nacional del Tango porque un 11 de diciembre nació Carlos Gardel y años después nació Julio De Caro. Claro. Entonces, por esos dos, el 11 de diciembre mueren muchas palabras y se abre un panorama bastante incierto. Yo no soy político, ni politólogo, ni analista internacional. Soy un ciudadano más que transcurrió, la vida lo llevó a estar 48 años en servicio activo en el ejército. Posteriormente, casi 12 años como embajador en 2 países. Y tengo una visión. El contexto internacional que ya estamos viviendo y vamos a seguir, es totalmente imprevisible e incierto. Vemos un conflicto absurdo en Europa. Vemos conflictos en el Medio Oriente. Y ya los conflictos ni siquiera son noticias, salvo un poquito en los diarios. El contexto internacional es incierto, el regional es incierto, y el nacional puede llegar a ser explosivo por muchas cosas. Explosivo. Y yo creo que sí, porque hay una situación política, económica, psicosocial, bastante en ebullición. Pero eso está incierto en ese contexto internacional incierto. También yo aprecio que hay una política exterior que tendría que ser coherente en muchos aspectos, y la apreciamos a diario de que no, que hay vacilaciones, idas y vueltas. Tomando ahí, me interesa mucho esto que plantea usted, digo, insisto, como diplomático y como un hombre que mira al mundo, estamos frente a un conflicto casi inmediato que es de hace un mes en Medio Oriente, el enfrentamiento entre Israel y Hamás, y el gobierno argentino ha tenido la posición clara de defensa de una democracia liberal y de una agresión terrorista. Ha habido varias declaraciones de la Cancillería, no soy quien para juzgarlas. Creo que, pero insisto con que digo que creo que tenemos que ser muy coherentes en muchos aspectos. Pero hay algunas causas, la cuestión Malvinas, esto que estamos hablando de política internacional ante conflictos evidentemente que no se van a solucionar de inmediato. Y no veo esa coherencia porque hasta me atrevo, insisto, no soy politólogo, que me disculpen los especialistas en análisis de política exterior, pero creo que nuestra dirigencia política, de cualquier signo, mientras es oposición, debe tratar de colaborar con quien tiene la responsabilidad de gobernar. Porque esa oposición, en el vaivén, en la alternancia democrática, electoralista y democrática,
la oposición de hoy puede ser o aspira a ser oficialismo el día de mañana. Y no le conviene recibir un país incendiado. Le conviene seguir tomando riendo un país encaminado con una cierta coherencia para lograr la Argentina que queremos y no volver atrás. En esto puedo ser imprudente. Trato de no serlo. Recuerdo que Maquiavelo decía que cualquier cosa, pero no se puede ser imprudente. Tuve la oportunidad de estar varias veces en Florencia y siempre visitaba la iglesia Santa Cruz, la Santa Cruz. Y me paraba frente a la tumba de Maquiavelo. Por eso le digo que decir cosas, acá aparece, hace 30 años, en mi apreciación, de la década del 90 y lo que va del siglo XX, que por ejemplo las Fuerzas Armadas, no hay ninguna duda, que están plenamente insertadas en la esencia de los valores democráticos, más aún, más que democráticos, de los valores, de la esencia de los valores republicanos, del respeto a los derechos humanos. Entonces, parece que cierta dirigencia no valora eso. Y estamos, yo escucho algunas cosas, seguramente usted me las iba a preguntar, en todo caso la analizamos después. Medidas que se tomaron hace más de 3 décadas, que han dado buenos resultados, que están dando buenos resultados, las queremos cambiar. Y a veces pregunto, ¿cambiarlas por qué? ¿Qué estudio se ha hecho para cambiar? Pero por eso, me refiero al servicio militar obligatorio y el servicio militar voluntario. Yo he escrito de eso, lo he expresado en libros, pero parecería que es la ley de Murphy, que le dicen, Claro, si algo anda bien, sí, claro. vamos a cambiarlo para que deje de andar bien. Pero para aquellos que no lo han leído, ¿qué piensa con la idea de que algunos proponen devolver con la colimba, con el servicio militar obligatorio? Quisiera que usted me permitiera... Sí, claro. El día 29 de mayo de 1993, yo era jefe del ejército, se realizó en La Pampa, en Santa Rosa, y en un determinado momento de mi alocución, ahí estaban presentes el Poder Ejecutivo Nacional, el señor presidente, miembros de las comisiones de defensa de la Cámara, Honorable Cámara de Diputados y de Senadores, miembros de la Corte Suprema y otros. En otro momento yo dejo lo que estoy diciendo, lo miro al señor presidente y le digo, señor presidente, una de las grandes experiencias, enseñanzas de la Guerra de Malvinas fue que el servicio militar obligatorio, que cumplió un ciclo muy importante en la historia de nuestro país, en 1901, esa ley Riccieri del servicio militar obligatorio, yo creo que esa ley, junto con la 1420 de enseñanza primaria obligatoria y gratuita, contribuyeron a que nosotros fuéramos uno de los países más cultos, porque en los cuarteles había escuelas primarias, pero contribuyó mucho la ley de servicio militar obligatorio, en otro aspecto, a integrar al hijo del inmigrante, en un proceso inmigratorio grande, a principios del siglo XX, integrar al hijo inmigrante con el nativo de estas pampas. Que el hijo del inmigrante no cantara el himno y rindiera honores a la bandera de su padre, sino integrarlo y que cantara el himno nacional y rindiera honores a nuestra bandera.
que se integrara, como digo, con el nativo de las Pampas. Se hicieron relevamientos sanitarios de todo tipo y contribuyó totalmente a la alfabetización. Pero estamos hablando de principios del siglo XX. El contexto psicosociocultural, político de nuestro país, durante el transcurso del siglo XX hubo muchos acontecimientos y el servicio militar obligatorio, extraordinario como fue, yo diría que a partir de la segunda década del siglo XX, por muchas causas, los 4 golpes de Estado, perdón, hubo 6 golpes de Estado, pero yo estoy hablando de la segunda mitad del siglo, 4, el del 55, el del 62, el del 66 y el del 76, hicieron que se afectara la esencia del servicio militar. Murieron a veces, no muchos, pero murieron soldados que estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio por estas resillas internas que hemos tenido. Eso quizás también un hecho relacionado con el terrorismo de Estado. Algunos hablan, yo no tengo la cifra exacta, de que aproximadamente más de 100 soldados que estaban cumpliendo el servicio militar obligatorio figuran como desaparecidos. Se los blanqueaba con actas de deserción falsas, se falsificaban actas de deserción. Eso es otro factor que influyó. Un régimen, desde el punto de vista disciplinario, de la justicia militar, que tenía penas draconianas de la era victoriana, en todo sentido, y muchas otras cosas más. Y luego, por supuesto, la frutillita de eso fue Carrasco. la Guerra de Malvinas. Una de las experiencias, yo fui uno de los jefes de unidades, a veces dice usted era general, no, yo en Malvinas no era general. Era teniente coronel como otros tenientes coroneles que conducíamos unidades tácticas, las que combaten. La táctica es donde mueren las palabras, donde se realiza el choque. La estrategia es otra cosa y no prefiero no hablar de la estrategia de los altos mandos militares de Malvinas porque fue un desastre, pero no así el nivel táctico que combatió. Eso puso en evidencia que se necesitaba profesionalizar, que un año, y en los años 80 lo estaba haciendo un 30% de la clase convocada. Ese servicio militar era una pérdida de tiempo. Estoy hablando de la década del 70. No todas las bondades que yo dije del obligatorio en esos 60 primeros años. Y le dije, señor, tenemos que pasar al servicio militar. Di algunas pautas nada más. ¿Usted cree, mi amigo, que el señor presidente, algún miembro de las comisiones de defensa de ambas cámaras o alguien tomó nota de eso? Ninguno. Pero hubo uno en el palco. Estaba visitando, por esos intercambios que hacemos nosotros, el jefe del Estado Mayor de Francia estaba presente. Cuando termina, el único que me vino a hablar y se asombró dice, Martín, pero vos propusiste algo. El único que, bueno, 4 o 5 años después, vino. Francia pasó también al voluntariado, pero en ese momento él se sorprendió porque hay que ver que el servicio militar obligatorio, la leva en masa, la Revolución Francesa, nace en Francia, entre otras cosas. Nadie me dio. Al año siguiente, un lamentable hecho delictivo en un baño externo de un cuartel del sur, en Zapala. Ahí es Carrasco. Se produce una pelea en un confuso episodio que no quiero profundizar, entre 2 soldados viejos y un soldado nuevo. El soldado nuevo se llamaba Omar Carrasco. Yo estaba acá. Pero
Fue a golpes, pero sobre todo Carrasco murió. Después hubo un encubrimiento. Yo fui, hablé con los padres de Carrasco, saludé a la madre, al padre, le presenté a la Justicia Federal. Bueno, en síntesis, en menos de 2 años quedó aclarado por la Justicia Federal, hubo importantes penas, una pena de 15 años, otras para 2 de 10 años, y una menor porque era un encubrimiento muy confuso de 5 años. A los 4 responsables. Se aclaró. Pero conmovió ese hecho a nuestra sociedad. Conmovió ese hecho porque todo lo otro también estaba vigente. Lo de Malvinas y todo lo otro. Bueno, el señor presidente capitalizó, actuó con un elemento catalizador el hecho, es decir, eso que acelera una cosa. Y el señor presidente adoptó el servicio militar voluntario. ¿Hoy tiene sentido, noviembre del 2023, que alguien proponga el servicio militar? Para mí no. No, para mí no, porque el ejército lo tenía preparado en 1993. Por eso el presidente lo ordenó en el 95, a fines del 94, y se instaló enseguida. Único caso en el mundo, de un año para otro. Los resultados son fantásticos. Primero, por la predisposición anímica del hombre a estar en una fuerza armada, no en forma compulsiva, sino voluntaria. La guerra moderna es muy compleja, computación, alta tecnología. Tienen un sueldo, hoy muy bajo, que bajo la línea de pobreza hoy el sueldo del voluntario, pero espero que se componga eso. Se facilita con eso, el que está, continuar con sus estudios secundarios y aún universitarios. Yo he conversado con algunos en Córdoba, eran soldados voluntarios, que cursaban en el tiempo libre, cursaban la universidad. Se tiene en cuenta eso para el aporte jubilatorio. Es decir, tiene todas bondades, pero para el ejército contribuyó a la profesionalización, contribuyó y sigue contribuyendo. Hoy el número, tendríamos que tener más soldados, por lo menos 10, 15.000 más como mínimo. Tenemos alrededor de 30.000 soldados voluntarios en las 3 Fuerzas Armadas. En síntesis, los resultados nos sorprendieron a nosotros mismos. Fueron mucho más rotundos que lo que nosotros aspirábamos. Ahora aparece una propuesta de volver 30 años atrás. No sé qué elementos de juicio han tenido algunos analistas o algunos que se dicen especialistas en defensa para modificar. Es una decisión política. Usted mencionó recién los golpes de Estado de la segunda mitad del siglo XX y mencionó el del 76. En su larga y exitosa carrera hay un momento que muchos recordamos como un gesto que merece la historia y fue el reconocimiento como jefe del ejército, como responsable del ejército, de los excesos que se cometieron en la última dictadura. Para muchos usted pasó a ser más una persona de bien, de sinceridad y que reconciliaba la institución ejército con la sociedad civil que muchas veces se vio distanciada. Mirada con el prisma de estos años que han pasado, ¿qué siente por aquello? Usted se refiere a un mensaje que yo, siendo el jefe del ejército, pronuncié en un canal de televisión un martes 25 de abril de 1995. Pero fue quiero, si usted me permite aclarar, claro, fue un mensaje institucional del ejército, no de Martín Balsa. Obviamente, quien lo tenía que pronunciar en nombre del ejército era el jefe del ejército.
Me sentí acompañado por mis generales, quizás no todos, quizás algunos podrían tener otra opinión, pero todos se alinearon en ese mensaje. Me sentí acompañado por mis oficiales, por mis suboficiales. Insisto mucho en los suboficiales porque los suboficiales constituyen la columna vertebral, no solo del ejército argentino, sino de todos los ejércitos, de backbone, columna vertebral. La primera vez que lo leí fue en la Academia de West Point, a eso, de backbone, columna vertebral. Pero me sentí acompañado por muchos oficiales de las máximas jerarquías generales retirados. Obviamente que no por todos los retirados, y mucho menos con aquellos vinculados a haber instalado un sistema perverso mediante un innecesario golpe de Estado en el 76 y también de haber respondido a un terrorismo contra el Estado de las organizaciones terroristas irregulares, haber respondido con un terrorismo de Estado. O sea que el Estado se convirtió en criminal, marginándose de toda la fuerza del orden jurídico vigente, pero también de los más elementales principios éticos, morales y hasta religiosos. Yo escribí un artículo hace poco, salió en un medio, donde decía que no se puede negar el pasado, no se lo puede minimizar, no se lo puede hablar de excesos. Porque yo me pregunto, ¿qué delitos se cometieron de lesa humanidad? Horribles. Puedo olvidarme de algunos. Robo de propiedades, pero reconocidos. Robos de bebés, violaciones sexuales, tortura, asesinatos. Inclusive se asesinaron, hicieron desaparecer nuestro embajador, el embajador argentino en Venezuela. Asesinaron a una funcionaria argentina en la embajada de París, también asesinada, a otros militares también. Y la figura del desaparecido. En una visita que yo hice a Alemania oficialmente, un colega suyo, pero el argentino, trabajaba en la agencia Reuters, me dijo que en Alemania al desaparecido le decían la muerte argentina. Ahora minimiza y dice, no, no fueron 30, no me interesa cuántos fueron, sí, mejor dicho, no nos debe interesar discutir un número, porque el número exacto de desaparecidos solo Dios nuestro Señor lo puede conocer. Pero que hay miles, miles y miles, no hay ninguna duda. Esa figura del desconocido, una madre, una vez una señora me dijo, me hizo un comentario de una organización. Vea, yo quisiera que me digan si está vivo o está muerto. Pero que me digan algo. No, porque uno de esos generales responsables, que fueron varios, Cristino Nicolaides, antes de irse, exactamente, mire, creo que fue mediante una orden transmitida con lo que se llama mensaje militar conjunto del año 1983, del 22 de noviembre de ese año, o sea, antes de entregar el gobierno. Yo en ese entonces era coronel, recién ascendido, era cursante de la Escuela Superior de Defensa, es decir, no estaba en el ejército, o sea que yo no lo recibí la orden, pero la orden está. Era un mensaje, no me olvido nunca. 561/83. Ordenó incinerar
toda la documentación relacionada con la lucha contra la subversión. Toda. Cuando yo asumo, se vuelve a hablar de listas. Porque yo, en ese mensaje institucional, En ese mensaje en el que recién conversamos Sí. sobre ese, dije, no hay listas en el ejército. Y si las hubo, no llegaron otros días. No obstante, después de eso, como se insistía, ordené en 2 oportunidades, quizás en un mes entre una y otra, ordené buscar en todo el ejército cualquier documentación relacionada con la lucha, y digo lucha contra la subversión porque la palabra guerra estaba prohibida por el autodenominado proceso de reorganización nacional. Como decir, porque si fuera guerra, Claro. todo está permitido. No, yo estuve en una guerra donde se respetó el derecho internacional humanitario por parte de argentinos y británicos. Bueno, pero todos, en las 2 oportunidades, todos los jefes de unidades, institutos y organismos contestaron negativamente. Y me consta también que la década del 2000, yo ya no estaba, había entregado el general Brinsoni, jefe del ejército, también procedió a hacer una búsqueda. Por eso es curioso, por no emplear otro término, que a veces yo en algún medio local, escrito, no de los principales medios, pero me entero que dice que van a continuar pidiendo listas a las Fuerzas Armadas. Hace 40 años de democracia. Han pasado 43 años de la Guerra Malvinas. Siguen pidiendo listas. Y no nos olvidemos también que hubo juicios. Por eso la película 1985. Un día me preguntó un colega suyo, en esos documentales que están saliendo, ¿qué opinaba yo de eso? Y dije que si no hubiera triunfado el doctor Alfonsín en las elecciones, y sobre todo por la forma que creo que tuvo aproximadamente el 52%, excepto Perón y la actual señora vicepresidente, que sacó el 54, y Perón el 63, excepto Alfonsín. Si no hubiera ganado Alfonsín, la película no se hubiera hecho, porque hubo un pacto no escrito, que era que la Corte Suprema iba a aprobar la constitucionalidad de los decretos con que el presidente Menem, en octubre de 1989, indultó a todos los que estaban imputados por delitos de lesa humanidad de las Fuerzas Armadas, las Fuerzas Policiales, las Fuerzas de Seguridad, pero también a todos los miembros de las organizaciones terroristas armadas, a todos. Ahora, O sea que estaban todos indultados. En ese contexto, yo no soy político, no estuve nunca, ni voy a estar afiliado a ningún partido político, pero respeto a todos. No al candidato solo, sino a los que votan. Porque si yo critico a un presidente, estoy criticando a todos los que han votado a ese presidente, sea A, B o C. Sin embargo, se produjo, si no hubiera sido Alfonsín, el destino podría haber sido otro, pero vamos a lo que fue. Luego se anularon todos los indultos, hice todo este introito porque el mensaje institucional del Ejército de 1995
se dio en ese contexto donde todos estaban indultados. Y por supuesto, los jerarcas, entre comillas, del proceso, no se acordaron bien De ni de usted. mí, ni de mi familia. Uno de ellos, pero lo hablamos después, en el año 2002, 2003, amenazó de mi muerte a mis 4 hijos, en plena democracia, de muerte a mis 4 hijos. Uno de los 4 jerarcas del proceso. No. Perdón, uno de los... Después le doy el nombre. ¿Y por qué no me lo dice? Estamos hablando cómo siguió esto, porque todavía seguían todos indultados. Claro, Seguían libres todos y indultados. libres y... Había unos oficiales que estaban detenidos por los juicios de la verdad, un juicio que fue inconducente, me refiero, estaban en el regimiento de patricios. Y todo esto me enteré después. El ejército solicitó, yo todavía no era embajador, pero estaba trabajando en Naciones Unidas, porque me retiré en Centroamérica. Y uno de mis hijos varones, 3 varones y una mujer, me dice, recibí una amenaza telefónica y con datos. Me dio el nombre de mis hijos, de Martín, de Santiago, que era el que recibió el llamado, de Pablo y de tu hermanita. Tu hermanita va a estar al colegio, todos los datos. A ustedes 4 los vamos a matar. Empleo otro término más grosero. A tu madre y a tu padre los vamos a dejar vivos para que sufran más. Esto lo declaré en algunas testimoniales, por juicios que me dijeron, salió en algunos medios, pero muchos se olvidan. En plena democracia, estaba indultado. Un coronel retirado, Pascual Oscar Guerrieri, compañero mío de promoción. ¿Cómo fue? Mi hijo, el que recibió eso, quedó marcado el número. Entonces mis 3 hijos lo llamaron, lo llamó y se comprobó que era Guerrieri. Él mismo reconoció. General... Y es más, se comprobó que era Guerrieri. Mi hijo hizo la denuncia en la Policía Federal. No sé si era Policía Federal, pero estamos hablando del 2003. Cuando llegó la notificación para que ratificara la denuncia en la sede judicial. En la sede judicial, mis 3 hijos, porque a la mujer no le hicieron partícipe ni le contaron, me dijeron, mira, nosotros eran todos profesionales, me dijo, un abogado, el otro licenciado en ciencia política, el otro relacionado con el periodismo. Comunicación. No vamos a ratificar la denuncia. Y vos no tenés nada que ver porque somos nosotros. Pero me dieron el motivo. El motivo fue que el ejército, en un acto condescendiente, creo yo, que respeto, solicitó a la justicia que unos que estaban detenidos pudieran pasar las cristianas fiestas navideñas en sus respectivos domicilios. Ninguno de esos estaba condenado, ¿eh? Estaban por los juicios de la verdad y que eran inconducentes. Porque a partir del 2006 cambia todo. Yo por eso quiero enfrascarlo en el momento que fue.
que estaba indultado, el señor Guerrieri. Y no lo vamos a hacer porque hubo un pedido que nos hicieron, cosa que yo comprendo, de que el que había pedido que pasaran las fiestas, el gesto de Navidad con los familiares, había sido el ejército. Cosa que yo no critico. Fue un gesto humanitario del jefe de Estado Mayor, que no fue correspondido por alguien que amenazó de muerte a mis 4 hijos, expresándoles telefónicamente que los padres iban a quedar vivos para sufrir más. Déjeme hacer una pregunta para hablar un segundo de Malvinas, para cerrar este tema. ¿Cómo vive que hoy una corriente política o algunos integrantes de una corriente política reivindiquen el accionar de las Fuerzas Armadas entre el 76 y el 83 y pidan que se equipare la condena jurídica y social entre terroristas y terroristas de Estado, particularmente la candidata vicepresidenta de La Libertad Avanza? No la conozco, la señora candidata que usted acaba de mostrar, no la conozco personalmente, nunca la vi, nunca hablé con ella. Tengo toda la información mediática al respecto de lo que he leído y lo que he visto por televisión. Yo respeto el disenso, porque creo que el disenso debería, ojalá, no sé si será, debe enriquecernos, de manera que el que no piensa como yo no es mi enemigo. No lo tengo que... Claro, debería, sí, que no es mi enemigo. Tenemos que dejar el rencor, el odio, la grosería, los insultos. Pero bueno, lo vemos, no es así. Yo a lo mejor tampoco he tenido un comportamiento ejemplar, pero ante eso que usted me dice, es un problema político y de la justicia. Yo me pregunto, Firmenich secuestró, juzgó, condenó y asesinó al general Aramburu. Y por televisión, yo recuerdo haberlo visto en un programa que tenía mucha audiencia, que un colega suyo le preguntó, ¿y quién mató a Aramburu? Y Firmenich contestó, Aramburu lo mató el pueblo. O sea que el máximo conductor de una organización terrorista irregular se arrogó ser el pueblo. Asesinatos de esto. Hay otros. Lo mismo dijeron algunos militares, Yo en el último artículo que saqué, los nombré, dijeron lo mismo. El general Menéndez, esto salió, yo lo leí creo, en un diario, una voz de atención para los problemas argentinos, en Clarín salió, me parece, que me disculpen si, pero me parece que lo leí en Clarín. Pero me lo contaron también de otras fuentes. O sea que lo doy por cierto. Y conociendo la personalidad del general Luciano Benjamín Menéndez, no lo pongo en duda. Es como una respuesta que le dan a Hamlet, que le dicen, dan una novedad, y Hamlet dice, lo leí y parcialmente lo considero cierto, más o menos fue así. El obispo Angelelli, obispo de La Rioja, en 1976 creo que fue, va a Córdoba, pide una audiencia y lo visita. Angelelli al comandante del tercer cuerpo de ejército, que era el general Luciano Benjamín Menéndez. Lo visita, la conversación desconozco, pero la podemos imaginar, y antes de irse le dice,
quiero recordar las palabras, me está haciendo recordar. General, quisiera que recemos juntos un Padre Nuestro por los perseguidos. General Menéndez le respondió, el Padre Nuestro no lo rezo por los subversivos, porque los subversivos no son hijos de Dios. Fíjese, uno el pueblo, el otro se constituyó. ¿Conocería el general Menéndez los designios de Dios nuestro Señor? Creo que no. No, da la impresión Pero, que no. pero no solo Menéndez que decían eso, otros también decían, no, el subversivo tiene que ser muerto y no aceptar rendición, lo dijo Viola. ¿Por qué era una guerra? No, yo estuve en una guerra, ellos no estuvieron en ninguna guerra. No estuvieron en ninguna guerra. Cuando alguien se rinde, se lo debe respetar, porque si no, se comete un crimen de guerra. Un mes prisionero, junto con otros compañeros, y la masa eran oficiales, casi el 90% eran oficiales, pero había un puñado de suboficiales, quizás unos pocos soldados, porque a los soldados los trajeron inmediatamente. Nosotros quedamos 15 días en San Carlos y 15 días en un buque. A mí me respetaron en mi dignidad de soldado. La guerra no vale todo. Bueno, en una guerra se cometen excesos. No. Un exceso de miles y miles de desaparecidos. No se puede engañar así a la población. Tenemos que reconocer lo que pasó. Pero siempre digo, no fue lo mismo. A veces hablan de la doctrina de los dos demonios. Jamás yo me refería a eso. Porque una cosa es un marginal subversivo que mata, que secuestra, que pone una bomba en la superintendencia de la Policía Federal, el segundo atentado más grave que tuvimos después de la AMIA. Porque el de la Embajada de Israel fue el tercero en magnitud. Una cosa es eso. ¿Cómo? Una cosa es esto, este margen. Una cosa es eso y otra cosa es cuando el Estado como tal se convierte en criminal. La responsabilidad no es la misma. Porque está utilizando y se ha marginado el orden jurídico vigente, como dije, religioso, moral, pero lo hace el Estado. Pero también quiero aclarar en esto algo porque escuché. La inmensa mayoría de las Fuerzas Armadas, estoy hablando y me atrevería a decir fuerzas de seguridad también, pero estoy hablando, no quiero enfrascarme en otra cosa que no fuera el ejército. La inmensa mayoría de los miembros del ejército, oficiales y suboficiales de entonces, de esa época, que fue una de las lacras, según el obispo, era obispo cuando dijo una de las lacras más grandes de nuestra historia, Bergoglio, cuando era arzobispo acá de Buenos Aires, lo dijo, la inmensa mayoría del ejército actuó acorde con las normas reglamentarias y las leyes de la nación. Fueron muy pocos los que se marginaron. Entonces, evidentemente, a mí me duele cuando en forma un poco ligera, quizás sin intención, se habla de los milicos de la picana, la inmensa, casi la totalidad. Yo creo que más del 90% o 97 o 98% del ejército actuó acorde con las leyes de la nación y no se apartó del código ético del Libertador San Martín. No peguemos a esos hombres de entonces que no cometieron nada. Obviamente, a partir de 1983, todos los miembros de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad y Fuerzas Policiales han nacido en democracia. De manera que estos hombres, hace 40 años, que estamos celebrando ahora, son hombres recontra consustanciados con la esencia de los valores republicanos y de los derechos humanos, pero también los de entonces, excepto los que se marginaron. Está claro. Y muchos de ellos están cumpliendo duras penas,
que no las están cumpliendo por razones que yo respeto la justicia de mi país, miembros de las organizaciones irregulares armadas. No nos queda No sé mucho. si he sido claro, Sí, discúlpeme. clarísimo. No nos queda mucho tiempo y quiero hablar de Malvinas. Aquí está su libro que tiene 20 ediciones. No, la cantidad de ediciones, solo la editorial lo podrá saber. podrá saber. El libro lo publiqué en el año 2003, o sea que lleva más de 20 años. ¿Qué es Malvinas hoy para usted, general? Me atrevería a decir que para todos los veteranos, sin excepción de jerarquía, es decir, sin distinción de jerarquías, pero también para el pueblo argentino, o por lo menos para la inmensa mayoría del pueblo argentino, es un sentimiento. Malvinas es un sentimiento. Por eso creo que algunos políticos tendrían que ser muy respetuosos con los combatientes en Malvinas. Porque esos algunos políticos, porque los he visto por televisión, los he escuchado y los he visto, particularmente se han referido a los jefes de unidades de Malvinas, y cuando digo jefe me refiero al nivel táctico. Como le digo, nivel estratégico, la conducción superior, la que concibe las cosas y no tiene materializados dos factores, que es tiempo, espacio, fuerzas. El nivel táctico, que es el que combate, donde se produce el choque, donde mueren las palabras, es el que en Malvinas la ejercieron, o la ejercimos, los niveles tácticos, de teniente coronel, mayor, fundamentalmente. ¿Le puedo poner un ejemplo? Claro. Cuando nuestro libertador San Martín concibe su genial plan continental, un ejército chico, pequeño, cruzar a Chile, libertar Chile, por mar, caer donde está el poder español en América, Perú. Cuando concibe eso, San Martín es un estratega, porque no tiene tropas, los factores tiempo y espacio. Ahora, cuando San Martín libra, a ver si me acuerdo, 12 de febrero de 1813 creo que fue, ¿no? ¿De qué La batalla habló? batalla de Chacabuco. Conmigo va muerto, con la fecha va muerto. Cuando él conduce, dirige la batalla de Chacabuco, en la cuesta de Chacabuco, en Chile, o cuando al año siguiente, en 1817 es esto, en 1818, al año siguiente, por eso digo Chacabuco en 1817, al año siguiente, cuando conduce y dirige la batalla de Maipú, ahí en las afueras de lo que hoy es Santiago, Chile, en esas dos batallas Era un táctico. era un táctico. Esa es la diferencia Central. Claro. entre una cosa y otra. Por eso cuando yo escucho o veo, y le ruego me disculpe, no voy a dar nombres, pero algún colega suyo que quizás, y tengo que ser franco, no digo que lo haya hecho con intención, pero sí a veces cuando se analizan las cosas con un tinte político ideológico, pueden distorsionarse cosas. Escuchar en el aniversario de los 40 años de Malvinas, por televisión, alguien que acusó a los jefes de unidades de Malvinas de cobardes y de torturadores de soldados, es una infamia, porque tendría que decir, jefe de fulano de tal, y que esté comprobado por la justicia. Pero no, impunemente se habla de los jefes de unidades. Hay 4 que han muerto. Otros estamos en eso. Todavía no lo hemos llegado. Pero es muy ingrato. Y no fue muy criticado, pero no fue una vez.
reiteradamente. ¿Sabe que no sé, no recuerdo quién dijo eso? Yo lo recuerdo bien. ¿Me ayuda a recordar? Sí. De un canal. No. Los canales, en eso usted es el especialista. Pido disculpas a la audiencia si digo un disparate. Yo creo que un medio, y lo he visto en otros países, Estados Unidos, por ejemplo, si mal no recuerdo, hay ciertos periódicos que están embanderados con Sí, un claro, partido. sí, claro. Me parece que era con los conservadores, con los conservadores, Trump con el Fox. partido Washington Post, Sí. el periódico Sí. Washington Post y el The New York Times con el partido demócrata. Pero ellos lo dicen. Claramente, abiertamente. Claro, sí, no, yo soy imparcial, no. Tienen derecho a hacer eso. Y lo mismo los canales de televisión, no soy yo nadie para decir, pero yo lo escuché. Un canal que evidentemente tiene cierta inclinación y puede tenerla. Pero cuidado, hay causas sensibles. Malvinas es una causa sensible. Sin la menor No duda. se puede ofender porque ha habido muertos. Hay ejemplares, jefe de unidades, no me pongo yo como ejemplar, que están muertos y no pueden defenderse. General, ¿cuánto? Yo se lo escuché decir, no, que tiene un programa de lunes a jueves, a las 20 horas. Me queda claro. ¿Eh? Me queda claro. ¿Le queda claro? Bueno, entonces, General, ¿cuántos soldados, cuántos efectivos tenía su unidad en Malvinas? tenían... Más o menos. Porque yo fui a Malvinas, salí de Paso de los Libres con cerca de 500 hombres. ¿Y cuántos volvieron? Ya le voy a responder a eso. Y como ve usted, no pongo cara triste, pero ya le voy a contestar cuántos volvieron, si me permite. Claro. Salimos en tren, tuvimos que llegar a Martín Coronado, cambiar de trocha, bajar todos los buses, los cañones, cambiar de trocha para ir destino San Antonio Oeste. En Pringles, para el tren, el más antiguo del tren era yo. El jefe de la estación sube y me dice, teniente coronel, quiero informarle que el tren se va a desviar y el destino final es Ingeniero White. No van a San Antonio Oeste. No, la única orden que tengo, el jefe de estación, llegamos a Ingeniero White, yo bajo un jeep, me voy al comando, el comandante de cuerpo no sabía que el grupo de artillería 3 estaba ahí, Ingeniero White, ahí en Bahía Blanca. Sí. Me preguntó, ¿qué hace usted? Y si usted no lo sabe, en general, le digo. Bueno, inmediatamente llega la orden de que baje todo del tren y me dirija por marcha motorizada hasta la base Espora de la Armada. Ya ahí ya sabíamos que nuestro destino era Malvinas. Pero al llegar a Espora me asignan los medios, 3 Hércules y 2 737 de aerolíneas. No podía llevar todo el personal. Entonces prioricé todo el material de artillería. Fuimos con un camión, un aguatero, una cocina, lo indispensable, un poco de munición. Y tuve que seleccionar oficiales, suboficiales y soldados. Tratamos en esa selección de seleccionar a aquellos, sobre todo soldados, los que tenían más instrucción. La unidad estaba instruida, porque esa unidad tenía un sistema de incorporación trimestral, o sea que la clase se incorporaba cada 4 meses. Entonces tenían un 70% de instrucción, y sobre todo instrucción nocturna, de tiempo de paz. Debo haber cruzado con 300 y algo. Yo llegué, bueno,
el primer Hércules, y al día siguiente, en 2 vuelos 737, de aerolínea, me llegó el resto. Pero usted me hizo una pregunta. ¿Cuántos volvieron? Gracias a Dios nuestro Señor, pero gracias a la profesionalidad de esos soldados, de mis suboficiales y de mis oficiales, todos los soldados volvieron. Fue la única unidad. Pero bueno, gracias a eso. Total. Todos los litoraleños. Tuve muerte. Alberto Ramos, un teniente. Ángel Quispe, un cabo primero. El cabo primero murió a unos 20 metros mío. Heridos, un 60% fueron soldados y un 40% cuadros, oficiales y suboficiales. Todos se recuperaron. Dios quiso que a esos litoraleños, ¿por qué digo litoraleños? Pero el 80% eran correntinos. Claro. Pero estaba un puñado de misioneros, chaqueños y formoseños. Por eso, cuando digo que no me olvido nunca de ellos, de los zapucay, en las noches mientras hacíamos fuego a los británicos. Mientras nosotros hacíamos fuego y a su vez recibíamos el fuego británico. Los zapucay, la alegría de ellos en el combate. El mérito de la unidad fue una de las unidades, no la única, hubo más de 10, 12 medios o 14 que el informe Rattenbach nombró a esas unidades, pero lo dejo que lo busquen en el informe Rattenbach. ¿Sabe que dijo algo que me impresionó hoy, que es un hombre de las Fuerzas Armadas y es una posibilidad? Vio morir a 20 metros a un cabo suyo. Sí. ¿Cómo resuena hoy en su cabeza eso? Fue el día de mi cumpleaños, domingo 13 de junio de 1982. Yo cumplía 48 años. La batalla final, que se conoce como Batalla de Puerto Argentina, comienza el 8 de junio, en forma intermitente, y termina al mediodía, pasado el mediodía del 14 de junio. Los días más intensos, siempre los fuegos de artillería, ya sea que el fuego que nosotros hacíamos los buques, con un material de 20 kilómetros, cañón de 20 kilómetros dirigido, siempre fue de noche, con radar se dirigía, pero ya el día 12 y 13 de junio los combates fueron diurnos y nocturnos. El 13 de junio recibimos fuego intenso varias veces, alrededor del mediodía, de la artillería británica. No ya de la Fuerza Aérea, porque ya estaban ellos, habían caído las unidades de primera línea. Nosotros hacíamos fuego, pero recibíamos también de ellos. Y hubo un ataque aéreo. Lo que me sorprende es que con todo ese fuego, el cabo primero Ángel Quispe estaba 20, 30 metros, 18, no sé, no puedo precisar. Hubo dos cosas que me quedó grabado. En esta medida, un soldado, no sé si era correntino, pero un litoraleño, me pega un grito. Póngase el casco, mi teniente coronel, porque yo no tenía casco. Y después me dijo, usted nos hace poner el casco a nosotros. El casco es una protección. Dice, claro, usted póngase el casco. Me reí, pero me lo puse. Hubo fuego, tiramos cuerpo a tierra, y cuando hay una pausa de fuego, yo veo que Quispe está boca abajo. Llamamos al médico porque era cerca, era una batería y próxima a la batería estaba en mi puesto de comando, no estaba el médico. Fuimos con el médico, lo dimos vuelta, estaba entero. Le diría yo que sí, si sangraba, sangraba por boca, nariz y oídos. Se fue
la onda explosiva de los proyectiles, ¿cuántos proyectiles cayeron? No sé, pero 30, 40. La onda explosiva, me dijo el médico, no está muerto. Le corté la chapita para saber y lo mandamos a reunión a un lugar cerca de Puerto Argentino, a las afueras, lugar de reunión de muertos. Lo tuvimos que mandar en una bolsa arpillera, porque la improvisación de estos ineptos del continente no habían llevado esas bolsas mortuorias para muertos. No había, lo mandamos. Hay que sacarlo rápido porque un muerto puede incidir en los otros. Y dijimos, acá termina todo. Y estando en el puesto de comando, en ese entonces cambiamos 3 porque se inundaban, todo, pero ese era un contenedor forrado por tambores con turba, tierra, arriba y a los costados. 13 de junio, hora 12, 1:30, no puedo precisarla. Fuego de artillería y un disparo de artillería 105 milímetros, digo porque es británica, ¿no? Explotó arriba casi, pero el contenedor se sacudió, pero no hubo ningún muerto, nada, porque por la protección que teníamos. Pero, ¿sabe cuál era la preocupación? O aprecio yo, a lo mejor mi apreciación es errónea, creo que no. ¿Qué apreciación? ¿Cómo se vivía esto en Buenos Aires? Creo que había una tristeza, pero no por lo que estaba pasando en Malvinas. Porque Bélgica nos había ganado 1-0 en el Mundial de España. Porque ya tenía una radio, yo escuchaba el comentario de ahí, la tristeza, que habíamos perdido 1-0, 13 de junio. Yo cumplía, creo, 48 años. No me olvido nunca, y lo digo sinceramente, porque el día 11, la noche del 11 al 12 de junio, yo tenía un observador adelantado de artillería con el regimiento 7 para dirigir los tiros de artillería que estaba en Monte London. Monte London fue atacado, se inició un repliegue, yo tenía comunicación con él hasta que se cortó la comunicación. Nunca más supimos nada de Alberto Ramos. Ese sí figuró durante más de 20 años, 30, como desaparecido. Claro. Es común, fue un caso. Y gracias a Dios leí en el diario y leí que la hija, que en ese entonces yo creo que era muy pequeña, la hija, por los comentarios que me había dicho él en unas charlas en el tren, la hija ya, es una señora grande, viajó porque el equipo de antropología forense, lo pudo identificar. Trabajando con británicos, encontró el cuerpo de él hace poco. Bueno, le prometo que la próxima solo hablamos de Malvinas. Quiero agradecerle mucho que haya venido y valoro mucho el libro. Gracias por venir, general. Muchas gracias. Un placer. ¿Sabías que el precio del oro nunca había estado tan alto? Es el momento de hacer valer tu oro, alhajas, relojes brillantes, monedas de oro, lingotes donde en Joyería El Tasador. Joyería El Tasador, buena gente, expertos técnicos que tasan el acto y pagan en efectivo. 0800-222-8273. 0800-222-8273 en la sucursal de Corrientes y Pueyrredón. Pagan el gramo de oro hasta 61.000 pesos. Joyería El Tasador. Toda una vida dedicados a las joyas. Pensá vender al mejor precio. Visitanos. Joyería El Tasador. Avenida Corrientes 2810, esquina Pueyrredón. Joyería El Tasador. Tu tasador, mi tasador.
La oportunidad que estabas esperando para mejorar tu descanso llegó. Del 6 al 8 de noviembre. Aprovecha el Cyber Monday en Cabana, Colchones y Sommier. Visita la web y accede a promociones imperdibles hasta un 65% de descuento con 12 cuotas sin interés. Entrega gratis en Cava y General y Gran Buenos Aires y también entrega express en productos seleccionados. Te lo vas a perder. Mira esto. Cabana.